procesos, ¿verdad? Reporting and dispatch. Alcanzar rentabilidades. Las rentabilidades obviamente van a ser variables, ¿no es cierto? Eso es un factor importante que nosotros debemos entender. Las rentabilidades van a ser resultados variables, porque así es como funciona, es la naturaleza mismo del mundo de las inversiones. Eh, Va a haber rentabilidades bajas, por así decirlo, si podríamos clasificarlas. Vamos a hablar de rentabilidades bajas, rentabilidades medias o rentabilidades altas, ¿no es cierto? Lo curioso de esto es que cuando nosotros hablamos de rentabilidades, antes de hablar de beneficios, de ganancias, porque la rentabilidad hace referencia a eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero puedo ganar? ¿Cuánto estoy dispuesto a ganar? ¿No es cierto? Pero antes de hablar de rentabilidades, hay un factor muy importante que se conoce también como riesgos, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos trading, debemos entender que los riesgos es parte del proceso. Obviamente los riesgos se los puede clasificar como riesgos bajos, riesgos altos, riesgos medios, por ejemplo, pero existen lo que vienen siendo riesgos. Nuestro trabajo como inversores será mitigar el riesgo tal vez, será llegar a un riesgo posiblemente cercano al cero absoluto. No, lo que nosotros debemos es tener en control un riesgo adecuado para el retorno de inversión o retorno de rentabilidad que uno pueda establecer. Por lo general, las rentabilidades son más variables, es decir, presentan un grado de variabilidad muy amplio, más amplio que el mismo riesgo. ¿A qué hago referencia con esto? ¿Sí? Eh, queridas chicas, por ejemplo, yo a lo largo de esta experiencia me he dado cuenta que el vasto mundo del trading tiene mucha información de por medio, muchos autores, muchos libros. Hay varios canales de YouTube hablando de trading, varios canales de TikTok, Instagram o redes sociales que nos hablan acerca de trading, que hacen trading en vivo, que tienen sus propios conceptos, que lanzan sus propias opiniones. Y yo personalmente considero que nadie de nosotros es dueño de una verdad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Nadie es dueño de una verdad absoluta. Tal vez el criterio que le funciona a Juanito, a Pablito, es aplicable y está bien. Hoy en día considero yo que la cultura en donde se desarrolla el tema de enseñar trading es variable. Y hay muchas personas que defienden a capa y espada su teoría. Es decir, me he topado con personas que dicen, oye, es que el trading basado en criterio chartista no vale, ese no funciona. Y yo digo, no, no, no es que no valga. ¿De acuerdo? Otros también dicen, no, es que el trading de Smart Money Concepts es lo que hay, es lo más crack, es lo que nos permite identificar la liquidez, las manos fuertes, las manipulaciones. Y yo digo, no, ¿de acuerdo? Para todo hay criterios y todo es válido. Yo más, sin embargo, considero que debería existir un mutuo respeto hacia los diferentes, hacia la diversificación total de conocimiento que cada uno de nosotros pueda lo que es experimentar dentro de este mundo de las inversiones. Cuando nosotros hablamos de estos tres tipos de escenarios, de riesgos, de rentabilidades, de variabilidad, por ejemplo, debemos entender que la rentabilidad es variable, ¿de acuerdo? Las ganancias tienen un determinado grado de variabilidad más que el mismo riesgo. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis, digamos que tenemos una gráfica así, por ponerte un ejemplo, y resulta que alguien dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar un punto de inversión en esta zonita de aquí, ¿no es cierto? Aquí yo voy a esperar una compra, ¿sí? Ejemplo, que el precio reteste. Entonces definimos nuestra zona de compras y establecemos nuestro margen de stop loss y nuestro margen de take profit, ¿de acuerdo? Por lo general, chicas, como ustedes saben, yo cuando busco una operativa, yo busco siempre una relación 1-3. Sí, este es el objetivo, ¿de acuerdo? Buscar tres veces más retorno que el mismo riesgo, ¿sí? Yo puedo arriesgar aquí, hagámonos una idea, yo puedo arriesgar aquí ¿cuánto? $10, pero puedo estar buscando un rendimiento de unos $30, ¿de acuerdo? Ojo con eso. ¿Por qué razón busco este tipo de rendimiento? Hagamos un ejemplo. Como ustedes han visto en las operativas en vivo que realizo y también en los Zooms que desarrollamos, yo no siempre le acierto a la posición. Yo también salgo en stop loss, ¿no es cierto? Hay un gran libro que se llama El método de los market makers, que ya lo vamos a leer. De hecho, si avanzamos a leerlo, ya lo vamos a leer. Y en este libro nos menciona algo muy importante.
Hay un factor psicológico que nosotros cuando somos nuevitos queremos llegar a alcanzar. Ese reto psicológico es que nosotros pensamos que va a llegar un momento en nuestra experticia, en nuestra trayectoria, en nuestro proceso de estudio, en donde vamos realmente a dominar el mercado al 100%. Recuerdo que estábamos en la maratón de trading del día jueves, ¿recuerdas? Y uno de nuestros colegas, que se llama Charlie, él decía una frase muy importante. Él dijo algo importante que me llamó mucho la atención y es algo que no lo he escuchado a lo largo de este tiempo, sino más bien también en algunas capacitaciones hacía referencia a este término. Y Charlie dice, llega un momento de la práctica en el mercado en donde uno ya sabe en qué momento el precio va a reaccionar. Y me quedé atento a esas palabras. Y cuando él dijo, ¿sabes qué? Llega un momento en donde yo digo, aquí parece que baja y efectivamente el precio reacciona como uno espera. Pero eso ya depende del grado de exposición al mercado. Es decir, llega un punto en donde estamos tan enfocados, estudiamos, practicamos, que de cierta forma ya empezamos a reconocer patrones técnicos que nos invitan a tomar una decisión en continuidad o en reversión, en otras palabras, en seguir comprando o en seguir vendiendo, ¿no es cierto? El libro, por ejemplo, de que te acabo de mencionar, habla dentro de este sesgo psicológico en donde nosotros pensamos que va a existir un dominio al 100%. Podríamos tener una proyección, sí, acercarnos a ese 100%, pero nunca va a existir esa perfección de decir, sabes que aquí compro o aquí vendo y efectivamente el mercado se mueve así, ¿de acuerdo? Lo que hago referencia a esto es, como tú has logrado observar en las trayectorias de operativas que he venido manejando, nosotros hemos tomado algunas operaciones en compra, algunas operaciones en venta, y efectivamente esas operaciones no siempre nos han dado el profit que esperamos. Es decir, terminamos perdiendo también. Nos sacan stop loss, ¿no es cierto? La relación de riesgo-beneficio hace referencia a este detalle. Si yo, por ejemplo, en la semana tomo 10 operaciones, ¿sí? De estas 10 operaciones yo puedo perder 7 operaciones, ¿no es cierto? Y solamente puedo ganar 3. Imagínate eso. Perder 7. Quien quiera que vea esos números diría, oye, pues este trader es bien malo, ¿no es cierto? O sea, es malo. Su grado de asertividad solamente es de un 30% de certeza, mientras que el otro 70% falla, ¿no es cierto? Esa vendría siendo la conclusión. Pero incluso con estos números, uno puede alcanzar rentabilidad, no siempre acertándole a la primera, no siempre ganando consecutivamente, pero en el largo plazo estos números se reflejan. Tuve el gusto de estar en una capacitación, te comparto, donde hablaban acerca de estos números, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ¿cómo alguien puede ganar? Alguien que pierde 7 veces puede ganar y alguien que solo gana 3 veces es el que es rentable. ¿Cómo puede ser? Basado en estos números, ¿no? Y la realidad es que haciendo referencia al riesgo-beneficio, esto es completamente favorable. Porque si nosotros experimentamos este tipo de operativa, digamos, perdemos $70. Ejemplo, digamos que estamos arriesgando $10, hacía referencia aquí, ¿no? Perdemos 70. Pero si buscamos la relación 1-3, estaríamos ganando 90. Y al final del día, si hacemos la respectiva operación, terminamos generando más 20. ¿Entendido? Terminamos en profit. Hay un autor que le hacen una entrevista. Bueno, el autor que le hace la entrevista es el señor Yuris Rabasa, como te lo he compartido en otras videoconferencias. Y a él le preguntan, ¿cómo tú fluyes? Por ejemplo, tú eres trader, le dice, tú eres trader ya tantos años, tienes una cuenta ganadora, gestiones millones de euros a nivel internacional. ¿Cómo tú manejas la etapa en negativo? ¿Cómo tú manejas este grado de percepción? ¿Cómo tú manejas el hecho de un día no salir en profit, una semana, un mes? Cuando él le hace la pregunta y este señor responde y dice, ya, pues cuando llega el mes, los 2 o los 3 meses de negativo, ojo que es un perfil que gestiona millones de dólares, ejemplo. Y él dice, cuando llega esta etapa en negativo, yo simplemente digo, ha llegado las vacaciones, dice. En donde no, el mercado no respeta lo que yo hago, pero sin embargo sigo ejecutando con disciplina, pero en el largo plazo las cosas funcionan. Y sacan una bonita conclusión que dice, tú puedes establecer la estrategia que quieras, tú puedes hacer la estrategia que más te guste. Al final, en el largo plazo, el mercado es aleatorio y cualquier estrategia que apliques
termina siendo ganadora, ¿sí? Y este señor nos enseñaba una estrategia que yo personalmente decía, caramba, una estrategia muy simple, una estrategia que más bien ni parecía estrategia, porque, seamos sinceros, la mayoría de nosotros venimos desde un aspecto, desde el mundo tradicional, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros venimos del mundo tradicional y en el mundo tradicional nos enseñan a pensar, nos enseñan a reflexionar y está bien. Y cuando yo, por ejemplo, experimentaba la conducta del mercado en mis inicios, yo, por ejemplo, veía que el precio, muchas de las veces, yo buscaba darle una respuesta al movimiento, yo esperaba darle una conclusión, yo esperaba saber el porqué de las cosas, el porqué del mercado, por qué si hace este doble alto, este doble piso, o esta velita de aquí, o esta mecha, ¿qué significará en el futuro? Y buscaba meterle tanta ciencia que al final es como querer dominar el flujo de un río a golpes. ¿Me entiendes eso? Es como, imagínate un río, ¿no? Y un río con un caudal pequeñito, no hablamos de un mega río, de un caudal chiquitito, que puedas meterte al río y el río te dé hasta las rodillas, me invento, menos de las rodillas, hasta las pantorrillas, yo qué sé. Y tú quieras controlar el cauce a golpes. ¿Cuándo vas a mover el cauce del río a golpes? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Entonces, ahí es donde yo aprendí de que mucha lógica de por medio, mucho criterio, mucho análisis, inmediatamente produce parálisis y entendí de que uno no puede controlar lo incontrolable, ¿no es cierto? Porque no depende de mi factor comportamiento actual, sino de varios factores. Es que eso es el mercado. El mercado no depende de mi comportamiento, depende de varios comportamientos, incluso de algunos brokers, market makers, de lo que el broker haga, ¿no es cierto? Pero de mí depende adaptarme a esa condición. Entonces, cuando entendí todas esas situaciones después de haberme dado contra el suelo varios tortazos, creo yo, empecé a fluir con esa corriente. Es decir, ya no traté de dominar al golpe a ríos, es decir, mover el cauce de río a golpes, sino empezar a fluir a favor de esa corriente. Fue ahí donde mi percepción de mercado cambió totalmente y empecé a buscar operativas y la clave para alcanzar una rentabilidad que yo al menos lo considero es gestionar, es la gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo un capital pequeño, no me voy a sobreapalancar. Voy a tomar el apalancamiento más pequeño y voy a probar esa dirección. Que si el mercado me saca en stop loss, excelente, está bien, ya está. Me voy por la siguiente. Otro stop loss, ya está, me voy por la siguiente, ¿de acuerdo? Y voy fluyendo en base a la conducta del mercado. ¿Que se requiere técnica para esto? Claro que sí. La técnica primeramente de pensar y luego ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, así funcionan los radios. Lo curioso de esto es que nosotros vamos a experimentar dos take profits principales. El primer take profit, que sería el take profit ideal, el que llega a nuestro objetivo ideal, es lo que buscamos, la relación 1-3. Pero también va a haber el take profit por consecuencia. ¿Qué es el take profit por consecuencia? Ejemplo, el precio baja a nuestra zona de entrada, baja, digamos que nos ha ido bien, el precio topa y efectivamente reacciona y empieza a darnos este recorrido. ¿Sí? Cuando yo iniciaba, yo pensaba que el take profit, donde yo pongo el punto de salida, es donde debe llegar y allá debe salir y ahí es donde me quedo. Y a veces yo experimentaba, en mis inicios, ojo, yo experimentaba que el precio se me devolvía, así. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esto y se nos ha ido stops? Y cuando eso pasaba, yo pensaba que era el malo, que no sabía, que no estaba ejecutando bien o que todavía me falta aprender, porque yo esperaba el take profit acá. Entonces, el take profit ideal no siempre se va a dar, no siempre se va a dar. Lo que nosotros vamos a encontrar es el take profit por consecuencia, el que nos llega a un cierto punto y experimenta tal vez una reversión. Aunque no siempre, va a haber momentos donde sí llega a nuestro take profit, pero va a haber otros escenarios donde llegue a ser este punto. Así que es un buen momento para nosotros elegir el punto de salida, salirnos, ¿de acuerdo? El hecho de salirnos de una operación significará que altera nuestra cuenta o mejor que beneficia nuestra cuenta, ¿de acuerdo? La realidad es que nosotros al momento de experimentar estas salidas de mercado, una vez el precio haya recorrido, es favorable, ¿de acuerdo? El problema está
en cuando nosotros apenas experimentamos un pequeño recorrido y por miedo al retroceso queremos proteger a break-even o queremos cerrar la posición. No podemos cerrar la posición si nosotros todavía tenemos un pequeño recorrido, ¿de acuerdo? Cuando yo busco operar una cuenta, yo busco un recorrido 1-2 o 1-3, ¿sí? Cuando apenas llegamos al 1-1, es como que 1-1 me refiero, $10 de riesgo, pero ya estamos acá con $10 de ganancia. Le cerraré como que, no lo sé, todavía falta que recorra. Esa es la intención de nuestro objetivo operativo, hacer que el precio recorra, hacer que el precio avance, hacer que el precio se desarrolle como se espera. ¿Estamos de acuerdo? Y esa forma de pensar es la que a mí me costó trabajo desarrollar, porque yo ni bien veía positivo, ya cerraba. Yo aguantaba más las pérdidas, menos $10, menos 5, menos 8, y cuando estaba más $1, más 30 centavos, más 90, yo ya cerraba, porque me daba miedo que el precio se retroceda. Pero eso no permitía que mi operativa se ejecute a favor. Es decir, no le daba el chance necesario para que el movimiento se desarrolle como yo espero. Proteger una entrada antes que el mercado se desarrolle es aplazar una inevitable. ¿Esto qué significa? Te pongo un ejemplo, querido colega. Tú estás en tu casa, tú desayunas en tu casa o en el lugar donde estés y dejas los platos en el lavabo y resulta que no los quieres lavar, ¿no es cierto? Y los dejas ahí acumular. Tarde o temprano tienes que lavarlos, porque si no los lavas, estás aplazando una inevitable. Lo mismo sucede con el stop loss. Si yo, por ejemplo, dejo que el precio se desarrolle, excelente. Estoy aprovechando la ventaja operativa dentro de mi trade. Pero si yo, por ejemplo, protejo, cierro la posición antes de hora, eso significa que tarde o temprano estoy aplazando una inevitable. El stop loss jamás se mueve, el stop loss es fijo. Por algo nosotros, antes de haber invertido, decidimos en qué punto entrar y en qué punto salir. ¿De acuerdo? Decidimos. No vale mover el stop loss. Bueno, al menos en el concepto de Forex que estamos hablando, no vale tener ese stop loss dinámico. Claro, hay estrategias donde tienen stop loss dinámicos, donde muevo el stop loss más abajo o hasta cierto punto, pero al menos aquí en Forex, la estrategia que nosotros aplicamos es con un stop loss fijo, ¿de acuerdo? El stop loss no se mueve, pero el take profit sí es moldeable a las condiciones de que el precio fluye. Yo puedo cerrar una operativa antes, como te lo digo, o incluso si es que se desarrolla hacia mi objetivo, excelente, ¿verdad? En base a este tipo de criterio, querido colega, te quiero compartir lo siguiente, ¿sí? Con toda la humildad y el respeto que te mereces igualmente. Esta es una de las cuentas que, como hemos dicho anteriormente, dame un segundo para que se abra, por favor. Es una cuenta en la cual hemos estado gestionando, ¿de acuerdo? Permíteme un segundo, se carga, por favor, ya que pues, no abre, ¿no? Muy bien. Permíteme un segundo. Perfecto. Y ya vamos a pasar igualmente a hablar un poco acerca de este tipo de trading, ¿de acuerdo? Ay, mira, se actualizó la plataforma de MetaTrader 5, me parece. No sé por qué me asoma con ese fondo negro, pero bueno, ya vamos a curiosearle luego. Entonces, mira, bueno, ¿qué es lo que nosotros logramos ver aquí? Mira, esta es la cuenta que yo estoy operando. ¿Te acuerdas que cuando iniciamos a hacer trading te dije que para poder llevar el dato con mayor coherencia, voy a abrir una cuenta real y vamos a operar contigo en vivo para que sepas dónde me equivoco también? Como toda persona puedo equivocarme, puedo tomar decisiones acertadas, también puedo salir en stop loss. Esta cuenta la recargamos con 1000, como tú puedes observar, ¿sí? Y a lo largo de sus últimos meses ya hemos generado más de un 45.6% de retorno de inversión, $456 en beneficio, ¿de acuerdo? Lo cual es algo, personalmente yo lo considero completamente favorable. Mira, ahí están los resultados que se han venido dando mes tras mes. El primer mes como cerramos, el segundo mes, y actualmente pues este mes que apenas está iniciando, no sé por qué nos actualiza con julio y no con agosto, ¿no? Siempre se actualiza así un mes antes, no sé por qué. Bueno, entonces son las rentabilidades que hemos ido alcanzando.
y han venido siendo apalancamientos pequeños, apalancamientos que podrían ser equiparables para una cuenta de $100, por ejemplo, para una cuenta de 50, para una cuenta pequeña, por ponerte un ejemplo. ¿De acuerdo? Y como tú has podido observar, este tipo de capital ha ido generando una rentabilidad en base a lo que te estoy compartiendo, en base a las clases que hemos ido desarrollando, a las temáticas, a cada uno de los detalles que hemos ido desarrollando, hemos ido generando este tipo de rentabilidad, que yo personalmente lo considero como un éxito actualmente. ¿De acuerdo? Así que, querido colega, quiero que entiendas sobre todo que en este caso que estamos hablando, pues se te habla con coherencia, ¿de acuerdo? Mostrándote lo que efectivamente funciona. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Disculparán nomás, por aquí te estoy mostrando personalmente lo que manejo por aquí. Así que quiero mostrarte un libro, ¿de acuerdo? Así que permíteme mostrarte este libro. Vamos a buscarlo por aquí. Si tienes preguntas, dudas o inquietudes, me avisas nomás, por favor. Entonces, por aquí hay un gran libro que me encanta que se llama El método de los market makers. Bueno, aquí ves un montón de fotos y videos que, incluso el libro de velas, uff, cuánta información no hemos pasado por leer, indagar, buscando, como te digo, ese dominio, queriendo dominar el cauce del río a golpes, pero al final entendíamos que debíamos fluir, ¿de acuerdo? Así que quiero mostrarte un libro que me encanta y que te lo voy a dejar en el chat, ¿de acuerdo? Para que luego lo puedas leer. Sí, bueno, ahí ves un montón de imágenes, un montón de indicadores, incluso, mira, contador de pips, robots, eh, muchas cosas, ¿sí? Dame un segundo, por favor, no lo encuentro. Vamos a buscarle por aquí, método de los market makers, MO sabía estar. Dame un segundito, por favor. No lo encuentro. Market makers. Muy bien. ¿Tienes preguntas, dudas o inquietudes mientras voy buscando el librito? Házmelo saber, ¿de acuerdo? Preguntas, dudas o inquietudes. Nada que ver. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, no lo encuentro. Así que voy a ir a la biblioteca y casos de estudios que se tiene por acá y voy a descargar este tipo de libro, ¿de acuerdo? A ver, biblioteca y casos de estudios, creo que están por aquí. Listo. A ver, archivos. Bueno, te estoy mostrando algo personal, ¿no? Así que mientras busco este libro, aquí está, perfecto. Listo, ya lo descargamos. Muy bien. Aquí tenemos este libro. Este libro te lo voy a compartir. Me encantaría que lo puedas leer, ¿sí? Este libro realmente, desde mi punto de vista, te soy sincero. Yo tenía este libro por el año, en mis inicios, cuando yo empecé a estudiar, me compartieron este libro, este PDF, y nunca lo leí. Es más, lo empecé a leer las primeras páginas y me aburrió tanto que dije, ¿de qué también hablar? No entendía nada. Y lo dejé. Después de 5 años, cuando empiezo a tener nuevamente una mentoría por el 2020-2021, me recomiendan volver a leer este mismo libro. Y digo, wow, este libro lo tengo. Y bueno, obviamente nosotros valoramos los recursos o valoramos las clases o valoramos las sesiones cuando nuestro nivel de conciencia también crece. Entonces ahí me di cuenta que, caramba, tenía este libro hace tiempo atrás, no lo leí y hoy en día lo vuelvo a leer y entonces es una completa magia, es decir, se entiende muchas cosas sobre la conducta del mercado, ¿de acuerdo? Independientemente hagas Forex o algún mercado en específico, te sugiero porque la información, el contenido y la forma de pensar nos ayuda a determinar muchos factores. Quiero ir directamente a la página número 40 y vamos a hablar acerca de un aspecto de mentalidad, ¿sí? Que quiero que lo entiendas y quiero que lo leas conmigo, ¿de acuerdo? Ay, Alex, no me digas eso, es domingo, ¿cómo te vas a poner a leer? No nos mandes a leer. No, es un buen hábito aprender a leer y aprender a leer por gusto, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿sí? Página 54. Muy bien, querido colega, a lo largo de estos años, educando no porque alguien me haya dicho, oye, ven a educar, sino porque yo mismo he sentido ese gusto por enseñar también, por contar mis experiencias. Me he dado cuenta que la mayoría de gente que no logra alcanzar el resultado aquí es quien se rinde, ¿de acuerdo? Quien no es consistente. Yo creo hoy en día que todo mundo puede ser rentable, pero muy pocas personas son consistentes, ¿de acuerdo? Yo puedo tener una rentabilidad de una semana y ser un crack, pero la consistencia es donde realmente se ve. Dos factores muy diferentes, rentabilidad y consistencia. Y en la consistencia es donde ya empezamos a hablar de la disciplina,
de la autodisciplina que podamos generar al momento de ejecutar. Y ahí es donde empieza el trabajo más duro de mentalidad, creo yo, en desarrollar la disciplina, como si fuese un deporte de alto rendimiento, el trading también, ¿no es cierto? Como cuando, no sé si has deportado, perdón, has practicado este tipo de deportes, yo no lo he hecho, pero me parece curioso la disciplina que se maneja. Por ejemplo, he escuchado de algunos autores que para el tema de disciplina, o sea, imagínate, todos los días entrenando a tal hora, la dieta, obviamente luchando contra sus instintos naturales para, obviamente, pues mantenerse al margen. Y a veces cuando nosotros hacemos trading también se parece a ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dice este tipo de capítulo? Aquí nos habla acerca de un factor importante llamado la trampa del control, el sesgo psicológico que más afecta a los operadores de trading, ¿sí? Quiero que lo leas conmigo. La trampa del control es un esquema, es un esquema, dame un segundo, voy a rayarlo, ya. La trampa del control es un esquema de lógica de pensamiento que induce un círculo vicioso de malas acciones que te impiden avanzar y progresar en el trading. La trampa del control es pensar que puedes controlar el precio y que si obtienes pérdidas es porque aún no sabes lo suficiente sobre el mercado o sobre el precio. Ese pensamiento te hace concluir que la solución al problema de por qué no ganas dinero en el mercado es porque no sabes lo suficiente. Eso te lanza a seguir leyendo libros, a hacer cursos, con la esperanza de que llegará un momento en que podrás controlar el precio. Es decir, llegará un momento en que digas, muy bien, ahora el precio va para arriba y efectivamente el precio va a subir. Muy bien, es momento de que el precio baje y efectivamente el precio baje. Y siempre o casi siempre vas a querer acertar. Pensar eso, ojo, pensar eso es una ilusión, una falsa ilusión, porque la realidad es que nunca puedes saber lo que el precio va a hacer. Uf, cuando yo leí eso, me dio, mi cerebro, bloom, me explotó, porque dije, es lo que a mí me pasa. Yo no hacía bien un trade, o en mi trade se ejecutaba así, estaba ganando y luego se me regresaba y pum, o sea, ya, ¿no es cierto? Ya, se acabó, ¿sí? Entonces yo pensaba que debía existir un control absoluto sobre el dominio del mercado, cosa que no lo hay. Y yo creo que esto más bien fue influenciado porque yo vengo del mundo tradicional. De hecho, cuando yo estudiaba mi carrera, teníamos una materia que se llamaba cálculos de la ingeniería y hacíamos muchos cálculos, muchos números, muchas fórmulas, y eso daba un resultado. Cuando nos equivocábamos en el proceso, se fallaba, pero en el proceso. Entonces yo también decía, estoy fallando, es porque en el proceso estoy haciendo algo mal, y no era así. ¿Quieres que te muestre mis primeros trades hace muchos años atrás? ¿Quieres verlos? Déjame ver si los encuentro, ¿ya? Aquí mismo en Telegram, ¿de acuerdo? Aquí hay una partecita, a ver, hay un grupo que se llama Sparta Tips, creo que está. Aquí está, ¿sí? Es un grupo que se lo creó junto con algunos amigos hace muchos años atrás, mira, del 2019, ¿de acuerdo? De hecho, bien antiguo por aquí, ¿sí? Eh, te soy sincero, te voy a mostrar mis primeras operaciones, mis primeros trades cuando yo empezaba a hacer esto. Yo aquí estaba igualmente, pues ya haciendo tesis y cosas por el estilo. Entonces, me gustaba mucho el tema del trading, ¿de acuerdo? Y empezaba a operar, ¿sí? Déjame ver, ¿hasta cuándo está esto? Bueno, por aquí. Teníamos un grupo con algunos colegas, ¿sí? Entonces, quiero que veas desde cuándo iniciamos. Bueno, está muy atrás. Entonces, estas eran mis primeras operaciones. O bueno, estas son cuenta demo, por ejemplo. Entonces, yo tenía mis primeras operaciones en donde empezaba a analizar, empezaba a hacer mis primeros análisis. Mira aquí, no sé ni qué estarían haciendo. Creo que no es mi análisis, pero ¿qué también se pretendría hacer aquí? Hoy en día no entiendo, ¿no? Yo digo, pues habría que esperar, ¿no? Lo que está haciendo ahí. O tal vez bajar a una temporalidad más pequeña a ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? Hoy en día ya con mayor experiencia. Aquí nos compartían algunos resultados de algunos colegas que iban analizando sus primeros beneficios. O sea, es un grupo que teníamos, ¿no es cierto? Y bueno, da la casualidad
de que nosotros en ese momento ya hacíamos buen trading, es decir, ya teníamos resultados, ya había beneficios, ya había ganancias, por así decirlo. Pero el tema está, dame un segundo, por favor, antes de que se me apague la compu. Listo. Entonces, ya teníamos resultados, como tú puedes ver, y no eran resultados malos, ¿no es cierto? Miren los resultados de 33, como buscábamos, como estábamos, como por así decirlo, enviciados en este tema del trading, buscábamos hacer análisis, buscábamos ver qué tipo de situación podríamos encontrar dentro del mercado y detalles por el estilo. Entonces, era curioso, pero teníamos muy buenas entradas. El detalle de esto era que a nosotros no nos gustaban las reversiones. Ejemplo, nosotros teníamos esto, mira, aquí habíamos establecido una compra y efectivamente el precio se daba, pero el problema era que nosotros teníamos take profits que a nosotros nos convenía. El error era que, por ejemplo, yo decía, con esta entradita yo quiero ganarme $100 al día. Y resulta que a veces el mercado se iba hasta acá y luego se devolvía. Luego logré aprender, entendiendo que el mercado, por ejemplo, solamente mueve un determinado grado de pips diarios por sesión. Pues eso no lo sabía. ¿Sabías tú que el euro dólar, por ejemplo, mueve aproximadamente solamente en la sesión de Nueva York cerca de 70 pips? Y uno tiene que buscar esa dirección para generar este tipo de mercado, de opción de beneficio. Y yo esperando que en el día haga más de 2000 pips, más de 1000 pips. Nunca, pues, ¿no es cierto? Nunca. Y por ende, por cada impulso existía una reversión. Ah, pues entonces imagínate, porque poníamos un take profit por simplemente esperar el resultado que se dé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, era curioso, pero teníamos resultados, había beneficios, hacíamos análisis, por ejemplo, aquí ya operábamos en el MetaTrader mismo. Mira, mira este tipo de operación. La verdad, me imagino que es una operación intemporal más amplia y esperábamos un recorrido y efectivamente se terminaba dando. Pero cuando no teníamos la mentalidad desarrollada correctamente, simplemente nos terminaba sacando en pérdidas, nosotros nos frustrábamos y abandonábamos. ¿Sí? Tuvo que pasar algunos años para llegar a este tipo de información, ¿de acuerdo? Y entender hoy en día que el trading no se trata de, por ejemplo, adjuntar criterios complejos, sino más bien respetar un análisis y saber en qué momento se entra y en qué momento se sale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te acabo de mostrar mis primeras operaciones años atrás. De hecho, ese chat es del 2017 realmente. Hay más historial por atrás. Entonces me doy cuenta hoy en día que no he sido malo, realmente no he sido malo ejecutando. He tenido beneficios. El problema era que yo quería más, quería grandes resultados. Y hoy en día, entendiendo la lógica del mercado, obviamente, pues no era por ahí. Porque yo recuerdo que una mañana, mientras estábamos ahí, una asesoría para hacer la tesis, recuerdo que salí de la universidad y fui a comer con algunos amigos ahí. Y yo tenía una cuenta de $50. Y abrí la cuenta y estaba ganando cerca de $48 en beneficio. Es decir, si hubiese cerrado en ese momento, hubiese ganado $99, $98 de ganancia. En total, sumando con todo el capital base y la cuenta. La verdad no cerré, porque dije, no quiero $40, quiero 100, quiero 200. Total, regresamos a clases y en el transcurso de la tarde se había dado totalmente la vuelta. En vez de salir ganando, estaba a menos $10. Como me dio miedo, no controlaba ese aspecto, cerré y pasé enojado y bravo toda la mañana. Es más, luego me piqué en el mercado y terminé quemando esa cuenta de $50 que no me duró ni 2 días. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con esta página y vamos a dar solución a esto y te voy a dejar el libro, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué nos dice aquí? Todas las personas que entran al mundo del trading entran con esperanza de aprender a controlar lo que hará el precio. Cuando estudian, lo hacen con la expectativa de que llegue un punto en el proceso de su aprendizaje en el que hayan aprendido a determinar qué es lo que hará el mercado. Esto se llama la trampa del control. Querer obtener una estrategia basada en saber decir en qué dirección se irá el precio, a todo el mundo le sucede esto. Es una idea intuitiva, porque de forma intuitiva, si quieres vencer a un rival, tendrás que ser capaz de controlarlo. ¿Cómo ibas a abatir a tu rival si no eres capaz de controlarlo? ¿No es cierto?
Ojo, ojo. La verdad del trading es esta. No se puede predecir con exactitud qué hará el precio. Puedes predecir qué es lo que hará el precio de manera aproximada o puedes decir que es un grado de probabilidad de un 60%. Aquí el precio caerá, pero eso no saca del juego la probabilidad de fallar. Tienes que asumir que existe una fuerte componente de aleatoriedad en el precio. No podemos decir que el precio sea completamente aleatorio, porque sigue algunos principios y acciones básicas. Pero en el cómo se mueve en detalle, en tratar de predecir con milimétrica, o sea, con milimetría precisión, qué es lo que hará el precio, hará eso sí, bueno, eso sí es imposible, ¿de acuerdo? Pero algunas personas dicen, oye Alex, pero ¿cómo podemos ganar en el mercado si dicen que tiene tanta aleatoriedad? Si el mercado más bien parece ser de apuesta, nunca se gana en Forex. No sé si has escuchado personas que dicen eso. Y yo digo, pues perfecto, pero otra cosa es lo que sí se ven en los números, ¿no? ¿Cómo es que alguien sí gana entonces y nunca se gana? Y es porque, claro, el precio sigue ciertos principios, siempre los principios que sí pueden ser predecibles, pero eso decir que podamos llegar a un 100% de dominio, no. Y ahí es donde nace la aleatoriedad, ¿de acuerdo? Ser capaz de decir que en un momento concreto, con ciertas condiciones que se cumplen en el precio, que está bajo resistencia semanal, que se ha dado una pillada de stop loss, bueno, en base a estrategias, con un patrón trampa o un MAG en diversión, con toda esa suma de señales, concluyes que existe una muy alta probabilidad de que ahora el precio baje. Eso sí es realista. Decir en una situación que está seguro al 100% que bajará, eso no es realista. Podemos tener varios factores que influyan en la conducta del mercado, colega, pero eso nos da un aproximado de que sí, el precio puede bajar. Pero ¿será que eso es la verdad absoluta? No, estar 100% seguro de que eso sí o sí cae, no, ¿de acuerdo? No hay chance. Por eso hay ahí el cuidado de un stop loss, ¿no es cierto? De un apalancamiento adecuado para no sobreapalancarse. Porque siempre las cosas más extravagantes e insólitas acaban sucediendo dentro del mercado, que invalida cualquier teoría y modelo para entender el precio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para ser rentables? Muy bien, una disculpa que estamos aquí con un poco de gripe. Muy bien. El gran salto en el desarrollo del trading lo darás en el momento en que dejes de obsesionarte con saber con precisión qué es lo que hará el precio o saber siempre o la mayoría de veces qué es lo que hará en el precio. El gran salto en tu desarrollo lo darás cuando aceptes que vas a fallar un 50% de todas las operaciones que abras y que no podrás predecir con acierto lo que hará el precio. Tienes que quitarte de la cabeza ese esquema de pensamiento innato que te induce a buscar el santo grial, miles de indicadores y conceptos raros para desentrañar los secretos del precio. ¿De acuerdo? Así que yo al menos lo digo, colega, aquí en el Zoom, aquí entre nos, nada más nos irán a avisar cuando, cuando hablamos de Smart Money Comes, es de los boss, de los shorts, de las liquideces. Ay, no, al menos aquí no, ¿de acuerdo? Olvidémonos de esas terminologías que al momento de ejecutar no son factibles, ¿de acuerdo? Perfecto. Los secretos del precio son esos, la trampa del control. La mayoría de la gente está atrapada en este sesgo que es como un virus que te impide estar sano, es decir, ser exitoso. Tienes que dejar de buscar la fórmula mágica y empezar a diseñar una estrategia que reconozca el hecho de que varias veces que abras operaciones tal vez te equivoques. Solución, por ejemplo, usar stop loss. Otra solución, por ejemplo, reducir los tamaños de las posiciones para holgar más la varianza de tus posiciones flotantes. Por eso ves que la cuenta que gestiono, pese a tener un capital de 1.000, alguien podría decir, uff, con $1.000 yo hago mensualmente unos $2.000. No, error. Si hiciera esto, el capital principal corriera riesgo. Por eso me ves aplicando 0,01 en el oro, 0,03 en el euro dólar, 0,05 en la libra cuando invierto, para que esto me permita manejar la varianza de las posiciones flotantes.
las posibles pérdidas. Y estos apalancamientos son replicables en cuentas pequeñas también, de 100, de 50, de 30, de 20, de 80. Son aplicables, ¿de acuerdo? Aquí no se trata de quien más plata tenga, más ganancia tenga. No, antes de hablar de dinero, primero se desarrolla la estrategia y la metodología. Yo puedo tener en el banco $10,000 y hacer trading, pero si no tengo en claro la estrategia y estos sesgos importantes, esos $10,000 se pueden hacer humo en una semana. Como también se pueden duplicar o triplicar si conozco los principios adecuados. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien, querido colega, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado por compartirte esta clase. Te agradezco por haber estado aquí. Te voy a compartir este PDF para que lo puedas leer en tus ratos libres. Si no te gusta leer, ya sabes que en el PDF hay una opción para que el mismo PDF, no sé, una opción para que te lea mientras vas conduciendo, pues haz que te lea y ve escuchando y digas, ajá, y sigue tu ajá moment. Y en su momento sepas que la conducta personal es donde más influye el desarrollo de la mentalidad, el tú ideal, el cómo tú piensas, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí. Un feliz domingo, que pases en excelencia y que tengas un muy buen día. Nos vemos en el día martes en vivo, ¿de acuerdo? Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Chao, chao.